Un saludo, nuevamente le damos a todos nuestros amigos que hoy están nuevamente con nosotros. Hoy vamos a iniciar con lo que hemos prometido. Vamos a hablar de la forma correcta, la forma de vida, de cómo guardar el sábado. Es una lección que nosotros estudiamos. La antepasada decía cómo o cuál es el día de descanso correcto según la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca de la forma de vida de cómo guardar el sábado. Algo que Dios ha instituido, que ha dejado para cada uno de nosotros. La Biblia señala algunas características especiales que tiene este día. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versículo 3 dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios colocó características especiales en un día, en este día que es sábado, que no colocó en otros días, sino específicamente en este día, las cuales son que Él lo bendijo, Él lo reposó y lo declaró santo. ¡Qué bendición!, ¿no? La forma correcta para nosotros guardar este día es reconociendo, en primer lugar, que este día es el día del Señor. Que el Señor le ha dado características especiales, tales como que Él lo santificó, que Él lo reposó y que Él lo declaró santo. Ahora, ¿cuál es el día o cuál es el momento esencial para ser preparativo, para entonces no perjudicar mi adoración con respecto al Señor? Para evitar que yo tenga alguna forma indebida en este día sábado que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Allá en el libro de Éxodo, el capítulo 16, versículos 22 y versículos 23, Moisés, a través del Espíritu Santo, señala algunas cosas esenciales. Vamos a leer versículo 22, dice: en el sexto día recogieron, el sexto día, el séptimo día es sábado, entonces el sexto día viene siendo viernes. La pregunta es: ¿qué día se deben hacer los preparativos? Entonces la palabra de Dios me indica que en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 homeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Fíjense algo importante. Esta es una recomendación que Moisés entonces le dice al pueblo de Israel en el sexto día, porque el día séptimo, el día sábado, era día de adoración, era día de que no se debe hacer otra cosa sino que adorar y glorificar el nombre de Dios. Importante, ¿no? Entonces, el día de preparación es el día viernes, el sexto día. ¿En qué día se deben hacer los preparativos? En el día sexto. Recalcamos esto porque a veces queremos dejar todo para el día sábado, como que cocinar, como que planchar, como que hacer varias cosas. Y si bien esto no es una cosa definitiva para la salvación, pero sí puede dañar tu relación con el Señor en ese momento. Entonces vamos a hacer, ¿verdad?, las recomendaciones que la misma palabra nos está dando a cada uno de nosotros. Entonces fíjense algo: ¿cuándo comienza el sábado? Porque tradicionalmente el hombre así lo cree, que el día comienza o la noche termina a las 12 de la noche y comienza el día a las 12
del día. Pero fíjense que es lógicamente no está bien, porque si nosotros abrimos nuestros ojos muy de mañana y a las 6 de la mañana ya comienza a aclarecer, ya comienza a estar más claro y a poder conocer el día. Y a partir de las 6 de la tarde ya comienza a caer la noche. Entonces, según la palabra de Dios, nos indica que un día comienza de tarde y finaliza de tarde. Un día completo de 24 horas. Levítico, el capítulo 23, versículo 32 dice: de día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a las 9 de días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis mis sábados. De tarde a tarde. Entonces, un día de 24 horas comienza en la tarde y finaliza la tarde del otro día. Entonces, desde el momento del día viernes, en la tarde, está comenzando el día de reposo, hasta el sábado de la tarde. Entonces es un día que nosotros debemos dedicarlo al Señor. Entonces, a la puesta del sol, nosotros podemos dar como inicio un día, y la finalización del sol, ¿verdad? En este caso la puesta del sol, entonces es un día que representa 24 horas. Hay cosas importantes que nosotros debemos tomar o tener en cuenta. Fíjense lo que dice Éxodo, el capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día es de reposo. ¿De qué? De reposo. ¿Reposo de qué? La Biblia nos habla acerca de eso. Este versículo nos habla acerca de eso. Reposo de las obras seculares que nosotros estamos viniendo haciendo durante la semana. Por ejemplo, no hagas ninguna obra alguna que te beneficie a ti en particular, monetariamente, económicamente. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tu bestia que está delante de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová hizo el día sábado y lo declaró santo y reposó en él de toda la obra que había hecho. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? Del trabajo común, de ese que tal vez que te fatiga tal vez entre semanas, que no te deja concentrarte, que no te deja tener una buena relación en esa semana con el Señor, porque debes entrar muy de mañana o debes estar a tiempo en el trabajo. Entonces, de ese trabajo, entonces debemos abstenernos para entonces dedicarle un día al Señor. Fíjense que Dios es tan bueno que Él conocía, ¿verdad?, nuestras cosas que íbamos a tener en este mundo, nuestros trabajos, y entonces Él pidió solamente un día para que nosotros le dedicásemos este día una verdadera adoración completa, libre de todo estrés, de situaciones difíciles que se nos puedan presentar, ¿verdad?, en toda la vida, pues, como seres humanos. Pero hay algo importante también que la Biblia señala. Está bien que nosotros entendamos que no debemos hacer obra alguna, pero también no podemos hacer también esta palabra del día de reposo a nuestra conveniencia. Entonces me quedo en la casa, me quedo durmiendo y no hago más nada, ¿no? Sino que sencillamente la palabra de Dios nos dice en Lucas, el capítulo 4, versículo 16, que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y dice la palabra de Dios: y en el día de reposo, en el día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La sinagoga representa la iglesia en aquellos días. La iglesia, hoy hay una iglesia
Hoy hay una iglesia del Señor que se reúne el día sábado, el día de reposo, para entonces nosotros llegar allí, compartir con nuestros hermanos, estudiar la palabra de Dios, entender un poco más acerca de la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer en este día también? Ir a la iglesia, consagrarnos, buscar un poco más de Dios. También en Mateo, el capítulo 12, versículo 12, hay algo esencial que sí tiene que hacer o que sí debemos hacer nosotros como creyentes. Dice la palabra de Dios, dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Recuerdan esa parábola? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Fíjense que hay situaciones que se nos pueden presentar y nosotros como creyentes, como realmente teniendo un principio bíblico de ayuda hacia mi prójimo, de amor hacia mi prójimo, yo debo atender la mano de aquella persona. Si aquella persona necesita de mí, yo debo hacer el bien. Yo debo buscar poder hacer el bien sin un beneficio económico, porque entonces ahí sí estaría trabajando. Sencillamente, si en ese momento hay una necesidad de mí, yo debo entonces prestar el servicio y hacer el bien como lo dice la palabra de Dios. Dios hace promesa para aquellas personas que es fiel, aquellas personas que siguen la palabra de Dios, que están de acuerdo con sus preceptos y sus mandamientos. Salmos 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La fidelidad es premiada, tal vez no sencillamente en este momento, no en este mundo, pero va a ser premiada. Ser premiada porque el Señor promete una vida eterna para cada uno de aquellos que observan y guardan sus mandamientos. Se presentan muchas situaciones difíciles. He conocido experiencias donde dicen, tengo una familia, tengo 3 hijos, tengo que darle de comer, tengo que darle estudios, y la única opción que me queda es trabajar el día de reposo. Pero el Señor dice que no debemos hacer ninguna obra alguna, ni los que están dentro de nuestras casas, ni aquellas personas, ¿verdad?, que están creyentes en la palabra de Dios con respecto a esto. Fíjense que se nos pueden presentar situaciones de esa manera, se nos puede presentar, probar nuestra fe, pero el Señor nos dice que no ha visto justo desamparado, ¿verdad?, y ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros debemos seguir confiando, aunque cada día tal vez la situación se pone más difícil. Yo debo seguir creyéndole al Señor. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Entonces es necesario seguir atento a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, porque sencillamente es la guía que me llevará al cielo. ¿Qué debemos hacer entonces? Conociendo esto, yo debo obedecer fielmente a Dios, a lo que Él nos manda. En Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces debemos hacer, ¿verdad?, lo que nos manda, y más sabiendo que debemos hacerlo, porque entonces allí nos estaremos metiendo en problemas. Otra cosa que debemos hacer es confiar plenamente en Jesús, que Él nos dará la salida, Él nos dará los recursos, nos dará el trabajo que necesitamos para ese momento. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Debemos, hermanos, amigos, de creerle a Dios, porque es necesario creerle al Señor. Vamos a hacer una resolución juntos. ¿Qué les parece? Decido guardar fielmente el día del Señor, declarado desde la creación del mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si bien es cierto, cada uno de nosotros somos pecadores, tenemos debilidades,
pero el Señor nos ha dejado una guía práctica para ir a Él. Tal vez hemos fallado, no le hemos dado a Dios el tiempo que Él se merece. No le hemos entregado tal vez lo que Él se merece. Hemos administrado mal nuestro tiempo con respecto a lo que Él nos pide, pero quiero decirte que hay oportunidad. Hoy podemos comenzar de nuevo y podemos decirle: Señor, aquí estoy. Quiero seguir tu ejemplo y quiero entonces andar bajo tu principio y bajo tu mandato. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. La próxima semana vamos a estudiar un tema especial. Se lo estaré comunicando. Vamos a compartir y vamos a darle like para entonces que muchas personas puedan conocer un poco más acerca del plan de salvación. Que Dios le bendiga.